Abogados de Reddit, ¿cuál es el caso más salvaje o inesperado que han tenido que enfrentar? Historia 1. Mi primer caso tras obtener la licencia fue defender a una anciana de 78 años. Por tráfico de armas. La parte loca, usaba una furgoneta de catering con el logo Empanadas de la Abuela como fachada. Cuando los federales la detuvieron, encontraron en su congelador más de 50 pistolas Glock escondidas dentro de envases de comida al vacío. Su nieto, el verdadero traficante, había usado su nombre y su cocina para lavar los envíos. Ella no sabía absolutamente nada, pero en el juicio se comportó como si fuera la reina del crimen. Se negó a declarar, miraba al jurado fijamente sin parpadear, y cuando fue absuelta, dijo en voz baja: «Eso es lo que pasa cuando subestiman a una abuela con cuchillos bien afilados». Historia 2. Tuve un cliente que insistió en demandar a su propia hermana por robo de ADN. Decía que ella le robó un cabello mientras dormía para clonarlo y tener un hijo con sus mismas capacidades intelectuales. No había pruebas. El hijo de su hermana tenía 5 años. Ni pruebas de clonación, ni pruebas de robo, ni de locura legal. Solo un hombre con complejo de genio y mucho resentimiento familiar. El juez se rió, literalmente. Primera vez que veo a un juez reírse durante una audiencia y decir: «Esto no es una película de ciencia ficción, señor Márquez». Historia 3. Defendí a un tipo acusado de sabotear una boda con drones. El exnovio de la novia, mi cliente, hackeó los drones contratados para grabar el evento y los reprogramó para sobrevolar el altar lanzando pétalos falsos, y luego transmitir un video donde la novia aparecía en una despedida de soltera intensa con el padrino. El video tenía edición profesional. La demanda fue por daños emocionales, violación de privacidad y alteración ilícita de tecnología. Al final, el juez determinó que el contrato de los drones no tenía cláusulas de seguridad, pero ordenó arrestarlo por otro delito: acoso informático. Y sí, lo declararon culpable. Yo solo logré que no pisara prisión. Historia 4. Un cliente me contrató para defenderlo en un caso de herencia. Su padre había dejado todo a una fundación benéfica, hasta que mi cliente encontró un testamento más reciente en un cajón. Era un documento impreso en Comic Sans, con errores ortográficos, y con una firma claramente pegada con Photoshop. Lo peor, me obligó a presentar el documento. El juez ni siquiera lo dejó entrar como prueba. Pero antes de cerrarse el caso, la fundación presentó videos del padre, grabados en sus últimos días, donde decía: «Si mi hijo intenta falsificar algo, quemen ese documento y envíenlo directo al manicomio». El silencio en la sala fue sepulcral. Mi cliente me pidió apelación. Yo pedí renuncia. Historia 5. Una vez defendí a un tipo que quería demandar a un restaurante porque lo obligaron a engañar a su esposa. ¿Cómo? Según él, el restaurante tenía luces tan tenues y música tan romántica que se sintió impulsado a besar a su compañera de trabajo. El tipo quería demandarlos por daños matrimoniales, diciendo que el ambiente inducía a la infidelidad. Cuando su esposa se enteró de la demanda, vino al juzgado, con los papeles de divorcio. No sé qué fue peor: el argumento, el beso, o el hecho de que le dijo al juez: «Yo no engañé, fue culpa del vino y la playlist de saxofón». Historia 6. Tuve que representar a un hombre acusado de destruir pruebas, en un juicio de custodia de su loro. Sí, un loro gris africano llamado Profesor Tito. La disputa era entre una expareja. Ambos afirmaban que el loro los prefería a ellos. Lo salvaje fue que el ave empezó a repetir frases como «no le pegues» y «te voy a denunciar, Carlos». Mi cliente, Carlos, fue acusado de entrenar al loro para repetir frases falsas, mientras que su... Historia 7. Me llamaron para defender a un chef acusado de homicidio involuntario en una cena privada. ¿El motivo? Alguien con alergia extrema a las nueces comió un postre y murió, pero el chef tenía pruebas de que el plato era libre de nueces. Hasta que descubrimos que uno de los invitados había saboteado el evento para vengarse del difunto, quien había destruido su negocio años atrás. El saboteador confesó en un mensaje de voz enviado por error a un grupo de WhatsApp. Sí, ese mensaje fue la prueba estrella del juicio. El chef fue absuelto. Pero el detalle macabro fue que el saboteador también se comió el postre y sobrevivió. Su plan era echarle la culpa al chef y hacerse pasar por víctima. El karma se encargó del resto. Fue condenado por homicidio premeditado. Historia 8. Una vez defendí a una mujer que demandaba a su ex jefe por despedirla por brujería. En serio, el hombre alegaba que ella había hechizado la oficina, provocando que las plantas se murieran, las computadoras fallaran y que un cliente importante se divorciara. Mi clienta era santera,
pero jamás mezcló su fe con el trabajo. El punto de quiebre fue cuando trajimos como testigo al técnico informático, quien reveló que todos los problemas se debían a un cable mal puesto por el mismo jefe. La parte más loca: el juez ordenó una evaluación psicológica al jefe y la conclusión fue que tenía paranoia inducida por estrés y consumo de microdosis no supervisadas. Mi clienta ganó, con indemnización y disculpa pública. Y sí, volvió a poner sus cuarzos en el escritorio. Historia 9. Una familia contrató mis servicios para anular una adopción de un gato millonario. Resulta que la abuela, en su lecho de muerte, dejó su herencia a Don Bigotes, su gato persa. Había firmado un testamento declarando que quien cuidara del animal sería dueño de todo. Una sobrina se adelantó, lo adoptó y cambió de vida. Autos nuevos, viajes y fotos del gato en jets privados. El resto de la familia alegaba que la abuela estaba senil, pero lo inesperado fue un video grabado por la abuela días antes de morir, donde decía: «Ese gato me entiende mejor que cualquiera de ustedes. Es el único que no me pide dinero». El juez, entre risas y lágrimas, mantuvo el testamento. La sobrina ganó. El gato sigue en Instagram con más seguidores que yo. Historia 10. Mi cliente era un mecánico acusado de fraude por un cliente que afirmaba que le puso piezas malditas al auto. El demandante decía que, tras la reparación, el coche se apagaba solo cuando pasaba por frente a iglesias y funerarias. Trajo testigos, fotos y hasta una medium al juicio. Yo estaba convencido de que el caso se iba a archivar por ridículo. Pero el giro fue que el auto sí tenía un sistema de apagado automático vinculado a geolocalización, instalado por el propio dueño sin recordar que lo había activado. Lo usaba para proteger su alma en ciertos lugares. El caso se cerró sin sanción, pero el juez anotó en el acta: ninguna pieza instalada tiene efecto sobrenatural comprobado. Y eso quedó en los registros judiciales de por vida. Historia once. Un día me llegó un caso de un empresario que fue demandado por su esposa por infidelidad fiscal, no emocional, fiscal. Su argumento: que él había escondido cuentas bancarias no declaradas, no a Hacienda, sino a ella. Según su abogada, eso constituía infidelidad financiera con consecuencias emocionales. Y lo peor, tenía pruebas. ChatGPT había generado un PDF con un borrador de declaración de bienes que él le envió por error, donde aparecía una cuenta en las Islas Caimán. ¿El giro? El PDF era parte de un roleplay de él con sus amigos, simulando ser espías fiscales. Todo falso. El juez, confundido y agotado, zanjó así: el tribunal no está para jugar a la telenovela con criptomonedas. Caso cerrado. ¿Matrimonio? No. Historia 12. Representé a una enfermera acusada de hipnosis no autorizada. El paciente, un empresario obsesionado con el control mental, aseguraba que ella lo había programado para donar el 40% de su sueldo al hospital. El detalle es que la transferencia fue voluntaria, desde su cuenta, y con un correo titulado: «Quiero ayudar a salvar vidas». Todo parecía claro hasta que trajo como prueba un péndulo de cuarzo que, según él, la enfermera agitaba lentamente mientras le hablaba. Tuvimos que llamar a otros pacientes. Todos decían que lo hacía para calmar a los ansiosos. Al final, el juez le dijo al demandante: «A veces, ser generoso no es hipnosis. Es tener un corazón, cosa que parece usted no reconocer». Aplausos en la sala. Absoluta. Historia 13. Un cliente llegó desesperado. Su novia le había robado los códigos de acceso a sus contratos NFT y vendió todas sus obras digitales por un precio simbólico: $1. ¿Motivo? Quería que supiera lo que se siente que algo tuyo valga nada. El caso parecía ir directo a la vía penal, pero descubrimos que ella había firmado un contrato de confidencialidad donde aceptaba no acceder a esas cuentas. La defensa intentó alegar crimen pasional digital, como si fuera una nueva figura jurídica. El juez no lo compró. Ella fue condenada por fraude informático. Y lo mejor: uno de los compradores simbólicos devolvió las piezas por empatía. El cliente lloró en la sala. No por la novia, por el arte. Historia 14. Un pastor evangélico demandó a una app de citas. La razón: le destruyó la vida espiritual. Alegaba que al instalar la app para investigar cómo opera el pecado moderno, terminó involucrado con 3 mujeres al mismo tiempo, 2 de las cuales estaban en su congregación. La defensa de la app fue brutal. Presentaron registros de actividad donde se veía que el pastor llevaba más de 2 años usándola, con 3 perfiles distintos. Incluso había dejado reseñas. Una de ellas decía: «Dios me trajo hasta aquí y no me arrepiento». El juez concluyó que nadie lo obligó a deslizar el dedo. La demanda fue rechazada. La congregación, eso sí,
quedó dividida entre oración y cancelación. Historia 15. Una clienta mía fue demandada por su ex-suegra por robarle la receta familiar. En serio, la mujer afirmaba que la receta de su pastel de guayaba era propiedad intelectual hereditaria y que mi clienta la había replicado en su emprendimiento de repostería sin consentimiento. Lo curioso, mi clienta había modificado la receta y registrado la suya como original, pero la ex-suegra trajo a la audiencia una libreta manchada de azúcar que, según ella, contenía el verdadero secreto. Tuvimos que contratar a un chef forense. Sí, existen, que probó que los métodos eran distintos y que la variación alteraba el resultado final. El juez, en tono burlón, dictaminó: esto no es MasterChef, es un tribunal, y aquí la receta no gana si no está patentada. Caso archivado. Y el negocio de mi clienta se disparó. Historia 16. Defendí a una joven acusada de fraude en una competición de talentos escolares. El premio eran $10,000 y una beca. ¿Su crimen? Usó inteligencia artificial para componer su canción. La directora del colegio dijo que eso era trampa, pero mi clienta no lo negó. Explicó que usó IA como herramienta de inspiración, igual que otros usaban Google para investigar. La fiscalía escolar trajo a un experto en tecnología, quien reveló que el hijo de la directora también usó IA, pero lo ocultó. El caso estalló. El jurado académico anuló la expulsión y le devolvieron el premio. Resultado inesperado. Ahora todas las reglas de concursos escolares prohíben IA por culpa de una canción que, irónicamente, hablaba de libertad creativa. Historia 17. Mi cliente era dueño de una cadena de gimnasios y fue demandado por un influencer fitness por daño reputacional estético. ¿Qué pasó? El influencer se grabó en uno de los gimnasios haciendo un entrenamiento extremo, y el video lo mostraba cayéndose torpemente. Él alegaba que el equipo estaba mal instalado, pero en el juicio descubrimos que él mismo aflojó los tornillos para grabar una caída viral. ¿La razón? Tenía un contrato con una marca rival que quería desprestigiar al gimnasio. Cuando presentamos los mensajes que él mismo olvidó borrar en su iPad, hablando del golpe perfecto para la cámara, el juez murmuró: esto es marketing criminal. El caso terminó con indemnización y una frase inolvidable en el acta: no se puede monetizar la estupidez ajena si es autoprovocada. Historia 18. Un hombre me contrató para anular su matrimonio, alegando que fue víctima de fraude espiritual. Según él, su esposa fingió practicar su misma religión solo para casarse. Lo salvaje. Presentó como prueba mensajes de WhatsApp donde ella preguntaba a sus amigas cosas como: ¿qué se reza en el Sabbat ese? O ¿puedo llevar escote si es una ceremonia de fuego? La defensa argumentó que su conversión era sincera pero superficial. El juez intentó mantener la compostura, pero no pudo. Finalmente, anuló el matrimonio, no por el fraude espiritual, sino por falsedad esencial en los votos con impacto directo en la voluntad de unión. Es decir, si te casas fingiendo creer, legalmente no cuenta. Precedente interesante. Y sí, el tipo ahora da charlas en su sinagoga. Historia 19. Me tocó defender a un joven acusado de vandalismo por haber grafiteado una frase en la pared de una universidad privada. La frase: tu beca no te compra dignidad. El rector estaba furioso, pero descubrimos que el graffiti estaba hecho con pintura soluble y que no causó daño permanente. Aún así, la universidad buscaba una sanción ejemplar. Lo increíble: la audiencia fue transmitida en vivo por estudiantes y el caso se volvió viral. Cientos de exalumnos mandaron cartas apoyando al chico, señalando casos de discriminación interna. La universidad retiró los cargos, pero el chico fue expulsado y 2 meses después, contratado por una ONG de derechos estudiantiles. Hoy es activista. El graffiti, por cierto, se convirtió en mural oficial. Historia 20. Una novia canceló su boda 48 horas antes y demandó al organizador por mal de ojo. Aseguraba que todo empezó a salir mal desde que él decoró el altar con flores moradas, color que ella relacionaba con energía de muerte. Lluvia torrencial, suegra hospitalizada, vestido rasgado. Según ella, era brujería. El organizador, desesperado, me contrató. Trajimos correos donde ella misma aprobaba las flores y testigos que confirmaban que fue superstición, no negligencia. Pero el momento viral fue cuando el juez, exasperado, le dijo: aquí dictamos sentencias, no exorcismos, demanda desestimada. Y el organizador fue contratado después por el mismo juez para la boda de su hija, con flores moradas incluidas. Historia 21. Una influencer de cocina demandó a su exasistente por robo de sazón. Según ella, él había memorizado las proporciones de sus recetas secretas y las replicó en su nuevo canal,
con más éxito. El caso llegó a mí porque ella pedía una orden judicial para prohibirle cocinar públicamente con mezcla de ajo, miel y limón, alegando que era su sello. Durante el juicio, demostramos que esa combinación existía en libros de cocina desde el siglo XIX. Pero lo más épico fue cuando el asistente trajo capturas donde ella le decía: "No hay secretos. Todo es intuición y flow". La jueza, entre risas, dijo: "Entonces no pretenda convertir su flow en patente". Demanda rechazada. Y el asistente ahora tiene su propio canal llamado La Sazón Robada. Irónico y rentable. Historia 22. Defendía a una pareja acusada de sabotaje emocional durante una boda. El delito: reírse a carcajadas cuando el cura dijo: "Si alguien se opone, que hable ahora". El problema fue que la novia, su excompañera de universidad, pensó que lo hacían por malicia y los demandó por daños emocionales y por arruinar el momento más sagrado de su vida. Presentamos como defensa un audio donde se escucha claramente: la risa fue porque el cura, sin darse cuenta, se tiró un sonoro gas justo antes de la frase. Cuando el juez lo escuchó, no pudo contenerse. Caso archivado. La novia les bloqueó en todas partes, pero la risa sigue viral en TikTok. Historia 23. Un escritor demandó a su exnovia porque publicó un libro titulado El hombre que nunca leyó mis señales, basado en su relación. Él alegaba difamación, pero no había nombres reales ni datos concretos. Lo curioso fue que durante el juicio, para probar que era él, trajo pruebas: chats, fotos, hasta un dibujo que ella hizo. El juez, confundido, preguntó: ¿está diciendo que el libro es sobre usted para que podamos castigarlo por mostrar lo mal que quedó? Mi clienta ganó. Y lo mejor, después del juicio, el libro se convirtió en bestseller por la exposición. Él trató de apelar, pero la editorial le ofreció dinero para que firmara que sí era él. Lo hizo por ego, por dinero o por ambas. Historia 24. Me contrataron para defender a un tatuador acusado de sabotaje artístico. Una clienta alegaba que le tatuó mal a propósito una frase en latín, cambiando carpe diem por carne diem. La mujer decía que todos en la playa la señalaban y se reían. Lo impactante fue cuando descubrimos que ella misma había escrito mal la frase en el formulario de autorización. Tenía letra difícil de leer, pero claramente decía carne. Presentamos el documento. El juez lo miró y sentenció: el arte no puede corregir la ignorancia voluntaria. Y al final, ella se dejó el tatuaje. Dijo que ahora lo usaba como conversación de entrada en citas. Y según me contó después el tatuador, consiguió más clientes por la historia viral. Historia 25. Una abogada, compañera mía, fue demandada por otra colega por robarle la idea de un argumento de cierre. Al parecer, en un juicio anterior, la abogada A compartió informalmente una frase muy dramática: la justicia no tiene rostro, pero hoy merece lágrimas. La abogada B usó esa frase en su propio juicio y ganó el caso. Semanas después, A la acusó de plagio emocional con intención de impacto mediático. El caso llegó a mediación. La solución fue de lo más absurda. B accedió a dar créditos en su próximo juicio si volvía a usar la frase, literalmente, como si fuera una cita literaria. Como diría la colega A, nunca creí que vería copyright en frases de cierre, pero aquí estamos. Historia 26. Defendía a un joven demandado por su propio padre por robo de identidad culinaria. ¿El crimen? El hijo abrió un food truck con la receta de hamburguesas que el padre había usado en su restaurante durante años. El padre lo acusaba de apropiarse de su herencia gastronómica sin pagar derechos. Lo más irónico fue que el hijo había mejorado la receta, haciéndola vegetariana y atrayendo más público. Durante el juicio, el padre trajo servilletas con anotaciones y una espátula heredada de su abuelo. Mi cliente presentó facturas, redes sociales y una frase demoledora: papá, tú me enseñaste a cocinar, pero no a tener rencor. El juez falló a favor del hijo. El padre cerró su restaurante días después. El hijo lo invitó a trabajar con él. Dijo que aún era familia. El padre no respondió. Historia 27. Representé a un gamer profesional acusado de asesinato reputacional dentro de un videojuego en línea. ¿Cómo? Un compañero lo demandó por haberlo traicionado en una partida clave de campeonato, lo que provocó su expulsión del equipo. Alegaba que su carrera se hundió porque lo apuñaló virtualmente por la espalda durante un combate. El caso llegó a tribunales porque había un contrato de conducta entre los jugadores, pero demostramos que no fue sabotaje, sino estrategia de juego, avalada por el propio manual del torneo. La frase que salvó a mi cliente: todo movimiento es legal, salvo que se pacte lo contrario. El juez, gamer veterano, dijo: esto no es traición,
Es metagaming, demanda rechazada, y mi cliente fue fichado por un equipo rival. Plot twist desbloqueado. Historia 28. Una clienta mía fue acusada de negligencia emocional por su ex esposo, porque según él, nunca le avisó que era alérgico al silencio. Literal, number. Decía que sus periodos de no hablar afectaban su bienestar psicológico. En la audiencia presentó registros de chats donde ella respondía con emojis o dejaba en visto. Él alegaba que eso lo destruía mentalmente. Ella respondió, me hablaba solo de criptomonedas y Fórmula 1. Yo solo quería respirar. Llevamos a una terapeuta que diagnosticó al hombre con intolerancia al rechazo pasivo. El juez, sin perder tiempo, lo dijo claro. No podemos demandar por cómo alguien no nos ama. Caso cerrado. Él salió con lágrimas. Ella, con una cita para cenar. Justicia con emojis. Historia 29. Defendía a un artista callejero acusado de vandalizar emocionalmente un vecindario. Su crimen: pintar un mural que representaba a una madre llorando frente a una torre de facturas médicas. La asociación de vecinos alegó que era demasiado triste y deprimente para la comunidad. Querían que lo borraran. Lo escandaloso fue que la mujer del mural era real, una vecina que había perdido a su hijo, y ella misma pidió el mural como homenaje. Durante la audiencia, la mujer testificó, me han quitado a mi hijo, ¿ahora quieren quitarme también el derecho a recordarlo? Silencio total. La demanda fue retirada, y el mural fue declarado Patrimonio Cultural del barrio. El artista fue invitado a pintar en escuelas. Y la vecina, ahora, da charlas sobre duelo. Desde la calle, con arte. Historia 30. Me tocó defender a un estudiante de arquitectura que fue acusado de sabotaje académico por diseñar un edificio que colapsaba. ¿La trampa? Era una simulación. El proyecto era deliberadamente inestable como crítica al sistema de construcción precario en zonas pobres. Pero el profesor lo suspendió por apología al desastre. Durante el juicio académico, el estudiante presentó una exposición entera sobre cómo la arquitectura puede ser protesta. Citó a Zaha Hadid, a Niemeyer y hasta a Banksy. Al final, la comisión reconoció que era arte conceptual. Le devolvieron la beca y lo invitaron a dar una charla sobre arquitectura incómoda. La ironía. Ahora trabaja diseñando refugios anticolapso. El edificio que se caía fue el que lo levantó. Historia 31. Una mujer demandó a su terapeuta porque, según ella, le arruinó el personaje. Literalmente. Durante 5 años había creado una imagen de víctima fuerte en redes sociales. Contaba su historia de superación, hablaba de traumas superados y vendía talleres de resiliencia. Pero un día, el terapeuta publicó un artículo anónimo donde hablaba de pacientes que exageraban traumas para sostener una narrativa comercial. Ella se sintió aludida y explotó. Lo acusó de filtrar detalles. Sin embargo, jamás se mencionó su nombre, ni su historia exacta. Lo irónico es que la demanda terminó viralizando su caso y revelando que sí había inventado varias partes. El juicio no solo fue desestimado, sino que el terapeuta ganó notoriedad. Ella cerró sus talleres. El personaje se cayó y nadie lo recogió. Historia 32. Una clienta mía fue demandada por una iglesia evangélica por haber publicado un video donde hacía yoga en una plaza frente al templo. Alegaban perturbación del entorno espiritual y provocación pública. Lo que realmente molestó fue que durante la rutina de yoga se escuchaba música relajante con cuencos tibetanos, y muchos feligreses lo interpretaron como una invasión demoníaca sonora. En el juicio demostramos que la plaza era espacio público y que tenía permiso municipal, pero el clímax fue cuando un pastor, en plena audiencia, gritó. Ella hizo levitar a una anciana con su energía, y luego se supo que la levitación era una silla con resortes. Caso cerrado. Mi clienta ahora da clases de yoga con auriculares, y los fieles oran con tapones. Historia 33. Un joven me contrató porque fue despedido de una empresa de marketing por acoso digital pasivo. ¿Qué significaba eso? Según su jefa, él le daba likes a sus publicaciones con ironía. Sí, con ironía. Ella decía que cada vez que él daba like, lo hacía en posts donde ella se veía mal o cometía errores de redacción, como una forma de humillarla pública y sutilmente. El caso llegó a juicio laboral. Él negó toda intención y explicó que solo intentaba ser amable, pero la defensa presentó un patrón. Solo daba like cuando ella fallaba. El juez soltó una frase gloriosa. Un like no es una bala, pero sí puede ser una piedra con sonrisa. Se le dio la razón a la empresa. Y desde entonces, él no da likes, solo guarda publicaciones, en silencio. Historia 34. Defendía a un hombre demandado por una ex compañera de universidad
que aseguraba que él le había robado una idea de vida. ¿Qué? Ella decía que, durante la carrera, le contó su sueño de abrir una cafetería con libros y poesía en una esquina específica del centro. Años después, él lo hizo. Y tuvo éxito. Ella alegaba apropiación emocional de proyecto vital. Presentó correos, notas, hasta bocetos. Él, en su defensa, admitió que escuchó la idea, pero que la hizo realidad porque ella nunca se movió. El juez fue claro: los sueños no tienen copyright. La ejecución sí. Caso cerrado. Ella abrió su propio café en la misma calle con la frase "el original". Él respondió con un cartel: "El que abrió primero. La guerra sigue. Café con ego". Historia 35. Una pareja gay me contrató porque la familia del donante de esperma quería custodia compartida del bebé. El donante era primo de uno de ellos, y en teoría, todo era informal. Pero al ver fotos del niño en redes, la familia empezó a decir que tenía la sangre de los apellidos y debía criarse con sus tradiciones. Presentaron una demanda por derecho familiar consanguíneo, una figura inventada. El caso fue escandaloso, con medios cubriéndolo como la nueva batalla por el ADN emocional. La defensa intentó usar cartas familiares y álbumes como pruebas de la conexión. Nosotros mostramos acuerdos, testigos y el deseo expreso del donante de no tener rol paterno. El juez desestimó todo. La frase final fue demoledora: "El amor cría, la genética no da custodia". Aplausos en sala. Y en TikTok también. Historia 36. Me tocó representar a una joven acusada de tentación premeditada en un proceso de divorcio. ¿Cómo? La esposa de su jefe decía que mi clienta lo había seducido intencionalmente para provocar la ruptura matrimonial y beneficiarse laboralmente. El problema era que nunca hubo una relación. La prueba que presentó la esposa fueron selfies donde mi clienta salía con ropa demasiado elegante para la oficina y una tarjeta de cumpleaños escrita con glitter. En la audiencia, el juez le preguntó si tenía pruebas de coqueteo directo. Ella respondió: "No, pero mírele las uñas. Eso es lenguaje corporal de seducción". El juez se giró hacia mí y me dijo: ¿estamos en un tribunal o en un episodio de telenovela? Caso cerrado. La esposa perdió. Y mi clienta fue ascendida, con uñas nuevas. Historia 37. Una pareja de ancianos demandó a su nieta por usurpación emocional de abuelos. ¿El motivo? Ella comenzó a llamar abuela y abuelo a los padres de su novia, quienes la cuidaban desde pequeña. Los abuelos biológicos, que estuvieron ausentes, dijeron que eso los despojaba de su identidad familiar. La audiencia fue tensa. Trajeron álbumes vacíos, cartas sin abrir y hasta testigos que decían que ellos siempre quisieron acercarse. Pero la joven leyó en voz alta un mensaje que le enviaron hace años: "Cuando seas mayor, hablamos". Tenía 8 años cuando lo recibió. El juez negó la demanda y añadió una frase que se viralizó: "El amor se gana, no se reclama como herencia". Los abuelos biológicos salieron entre gritos. Los otros abuelos lloraban abrazados. Historia 38. Representé a un hombre acusado por su ex de haber hipotecado su karma. ¿Cómo? Ella decía que él había arruinado su vida energética al regalarle un cuarzo negro con intenciones negativas. Según su testimonio, desde que lo puso en su mesita de noche, perdió el trabajo. Le hackearon el Instagram y se le cayó una uña postiza. En el juicio, trajo como prueba capturas de horóscopos que anticipaban energía masculina densa y fotos del cuarzo con mal enfoque. Mi cliente explicó que lo compró en un mercado artesanal y que solo quería ayudar. El juez, entre risas, dijo: "Aquí juzgamos hechos, no planetas". Caso cerrado. Pero la ex sigue publicando en redes sobre el juicio del cuarzo maldito. Tiene seguidores y un podcast. Historia 39. Una actriz de teatro independiente me contrató porque su exdirector la demandó por difamación performática. ¿Qué significa eso? Que en su nueva obra, el personaje principal, una mujer narcisista y cruel, tenía demasiadas similitudes con él. El director decía que era una venganza artística. Llevó reseñas donde los críticos decían que el personaje parecía una sátira del ambiente teatral tóxico, y un cartel donde el personaje se llamaba Señor U, el nombre del director, Ulises. Mi defensa fue simple. Toda coincidencia era involuntaria, pero lo más épico fue cuando el elenco leyó en voz alta versiones alternativas del libreto, donde el personaje cambiaba de nombre cada noche. Resultado: la obra se volvió más famosa, y Ulises, sin quererlo, hizo el mejor marketing de su vida. Historia 40. Defendí a un chico que fue acusado por su excompañera de piso de robarle el algoritmo. Ella decía que él había copiado su estrategia de TikTok para hacerse viral: bailes lentos,
frases de desamor y filtros en sepia. Aseguraba que ese estilo visual le pertenecía y que él había desarrollado una marca personal robada. El juicio era por daños económicos e identidad digital plagiada. La jueza, joven y curiosa, pidió que se mostraran los videos. Tras verlos, soltó. ¿Esto es lo que genera millones de vistas? Él respondió, sí, Your Honor. Y me odian en los comentarios, pero el algoritmo me ama. Se desestimó el caso. Ella lo bloqueó. Él le dedicó un TikTok con la frase, tu rabia también me da alcance. Lo peor, funcionó.